Ay, ¿cómo se escucha? Sí, doctor, se escucha y se ve la partida. Ya, muy bien. Buenas noches, jóvenes. Entonces, hoy nos toca revisar el tema de sepsis materna. Como estamos revisando estas 3 semanas, las principales causas de muerte materno-fetal, hemorragias, el trastorno hipertensivo del embarazo, prematurez y todo lo que corresponde a las habilidades no técnicas, dependiendo de si es, si el país es desarrollado o en vías de desarrollo. La primera causa pues varía. Por ejemplo, en países desarrollados, la principal causa de muerte materna es la sepsis, principalmente por la existencia de las superbacterias. A estas superbacterias se las denomina así porque son multidrogoresistentes, como por ejemplo en nuestro medio la tuberculosis, en las cuales debemos asociar varios antimicrobianos para una respuesta adecuada, pero tenemos bacterias que pues son resistentes a todos los antibióticos. Entonces, la sepsis está como principal causa de muerte materna en países desarrollados. Entonces, nosotros durante la sesión tenemos objetivos, tenemos que definir estrategias para el diagnóstico oportuno de sepsis en obstetricia. Como hemos podido ver las 3 semanas, pues para el diagnóstico rápido necesitamos parámetros clínicos, básicamente los signos vitales y estado de conciencia, que se puede hacer pues en cuestión de minutos: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el estado de conciencia. No necesitamos laboratorios, etcétera. Y de esta forma podemos hacer un diagnóstico oportuno de sepsis. Algunos parámetros varían, como habíamos revisado: el aparato respiratorio, cardíaco, signos vitales, presión, frecuencia cardíaca, respiratoria, varían en nuestra paciente obstétrica. Entonces, los parámetros son diferentes a un paciente no gestante. Explorar las herramientas para identificar la sepsis en obstetricia. Entonces, tenemos herramientas que se han adecuado a la mujer gestante en base principalmente a los signos vitales. Reconocer la relevancia de los paquetes de intervención en el escenario de la sepsis. Los paquetes de intervención se refieren a todo lo que debemos hacer cuando nosotros llegamos al diagnóstico de un cuadro, en este caso de sepsis. Si nosotros diagnosticamos sepsis o sospechamos, tenemos que hacer todo el manejo de acuerdo a las normas e identificar un abordaje organizado de la sepsis en paciente obstétrica. Entonces, todos nuestros pacientes necesitan, cuando es una emergencia o urgencia, un trabajo en equipo: laboratorio, terapia intensiva, anestesiología, obstetra y todo el personal que esté en nuestro centro. Como dijimos, tenemos que adaptar nuestro centro a la emergencia. La sepsis, tercera causa de muerte materna en los países en vías de desarrollo, causa el 10% de las muertes maternas en el mundo, mayor porcentaje en países de ingresos bajos
y medios. Alta mortalidad debido a un retraso en el diagnóstico. Si no pensamos en sepsis, no diagnosticamos sepsis. Entonces, en todos los cuadros, pues toda la formación clínica, teórica, nos llevará a la sospecha de un cuadro determinado y nosotros podemos diagnosticar este cuadro. Entonces, debemos pensar sepsis con algunos datos que vamos a revisar. Y el manejo no estandarizado, es decir, nosotros tenemos ya normas que hay que seguirlas y con respecto a todas las emergencias son los paquetes de manejo. Y la mayoría son prevenibles en más de la mitad de los casos. Entonces, un cuadro de la mortalidad materna según los años del 90 al 2019 y en descenso. Tenemos varios estudios con respecto a la infección en obstetricia y a nivel global varios estudios que nos demuestran y nos muestran la alta incidencia de sepsis. Todos los cuadros tienen importancia. En la mitad de las muertes maternas, la infección estaba presente como causa o coadyuvante. Entonces nosotros debemos tomar medidas de prevención, un diagnóstico oportuno y un tratamiento. También se ha visto en los estudios que no hubo muertes maternas en los países de altos ingresos. De 100 muertes maternas, como revisamos, el 99% se produce en los países en vías de desarrollo. La incidencia de la infección en el embarazo es mayor a la esperada y existen demoras en el diagnóstico y tratamiento. Falta de conocimiento en los principales signos y síntomas y tratamiento no estandarizado. El registro de los signos vitales es deficitario a pesar de tenerlo en los hospitales los elementos necesarios. Dar mucha importancia a la toma adecuada de signos vitales. No inventarse. Es un corto tiempo. Debemos contar la frecuencia respiratoria. Debemos tomar adecuadamente la presión arterial como revisamos en hemorragia. Buena localización del paciente sentado, con los pies en el piso, la espalda apoyada al respaldar de la silla, brazo a la altura del corazón, parámetros de reposo, no ingesta de café, no hablar a la paciente mientras se toma la presión, utilizar un manguito adecuado, desinsuflar de 1 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Entonces nosotros tenemos que tomar adecuadamente. Por ejemplo, el uso de termómetros de mercurio es lo ideal. La toma de presión por las pistolitas que se usaron en la pandemia no es adecuada y nos da falsos resultados. Entonces, tenemos que tomar adecuadamente la presión, la frecuencia respiratoria, el pulso, el estado de conciencia y la temperatura, preferiblemente termómetro de mercurio. Tenemos nuevamente varios algoritmos, etcétera. En este caso, diagnóstico y manejo clínico. Sepsis, las iniciales. Sospecha, como dijimos, vamos a revisar cuándo sospechamos nosotros de sepsis obstétrica. Estratificación de la enfermedad, ya que en principio tenemos la puerta de entrada, el foco séptico, el órgano afectado, la repercusión sobre los diferentes aparatos y sistemas y al final el shock séptico. Entonces tenemos varios estadios en la sepsis.
Y primera hora se refiere a la acción que nosotros debemos tomar. Apenas sospechamos de sepsis, nosotros tenemos cinco, cinco, podemos decir en el paquete de intervención, cinco actividades en la primera hora. Retrasar este manejo, retrasar este manejo aumenta el riesgo de morbimortalidad de nuestra paciente. Nosotros debemos iniciar inmediatamente, sospechemos el diagnóstico con el manejo. Si nosotros dudamos, no tenemos el material adecuado, tenemos el material adecuado y no indicamos, pues la mortalidad de nuestra paciente por cada hora de retraso aumenta. Soporte de órgano, de acuerdo al órgano afectado. Hay intervenciones adicionales que tenemos que realizar y el seguimiento de nuestro tratamiento para cambiar esquemas o continuar el mismo esquema. Y acá tenemos las principales acciones. Nosotros en el principio tenemos a la izquierda la sospecha y la historia clínica tenemos que manejarlas según en orden. Hay una semiotecnia pensando en la anamnesis, el examen físico, laboratorio y el manejo. Por ejemplo, signos vitales. En el esquema tenemos la frecuencia cardíaca aumentada por el valor normal, la frecuencia respiratoria sobre el valor normal y tenemos que estos valores tienen que estar sostenidas en aproximadamente 15 minutos. Y la temperatura, que nos demuestra fiebre mayor a 38 grados centígrados, alteración en los glóbulos blancos y el tamizaje es positivo con dos o más criterios. Entonces, toda paciente con SIDS requiere identificación, causa, laboratorio y observación. No siempre la causa del SIDS es infección. Este cuadro es en general y vamos a revisar luego la parte obstétrica y los cambios. Y nosotros vamos a llegar al QI-SOFA obstétrico, que son tres parámetros para identificar. En la estratificación encontramos la lesión del órgano blanco, es decir, dónde está el foco infeccioso. Para esto tenemos que nosotros echar de mano a exámenes complementarios. Y acá tenemos los tres datos clínicos que nos servirán en nuestra consulta. El sensorio alterado, la presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria que estará mayor a 25 por minuto. Entonces este es el score SOFA y cuando el valor es mayor a 2 nos da una mortalidad del 10%. Entonces el SOFA nos ayuda a clasificar a nuestro paciente. Tiene muchos parámetros clínicos, pero igualmente tiene muchos exámenes complementarios que no lo vamos a tener a la mano en un primer nivel. Por eso nosotros nos vamos a ir al final en obstetricia a manejar el QI-SOFA. En la primera hora, entonces, llega nuestra paciente y estas son las 5 acciones que debemos tomar.
manejo de la primera hora. Si tenemos medios para tomar cultivos, tenemos que tomar cultivos. Si pensamos en un foco obstétrico, una endometritis, podemos tomar muestras del flujo genital, muestras de sangre para cultivos, pero no en todos los lugares hay el cultivo las 24 horas. Muy difícil. Entonces, si no contamos con eso, saltamos. Pero si contamos, entonces tomamos la muestra. Y como dice acá, la toma de cultivos no debes de trazar el tratamiento. No debes de trazar el tratamiento. Si nosotros sospechamos de un foco infeccioso, mm, no podemos decir mañana le tomamos el cultivo y luego le iniciamos el antibiótico. No, si no hay cultivo, se pasa la administración de antibiótico. El segundo paso es el lactato. Valor mayor a 2 nos dice que hay otra vía y la función está alterada. Entonces, el lactato nosotros podemos encontrar en una gasometría arterial. La gasometría arterial no está a nuestro alcance. Entonces, ¿cómo podemos subsanar esto? Con el llenado capilar. Apoyamos un portaobjetos en el pulpejo del dedo hasta que quede blanco, retiramos el portaobjetos y vemos el llenado capilar. Si el llenado capilar es mayor a 3 segundos, indirectamente decimos que el lactato es mayor a 2, es decir, que está alterado. Y estas pruebas ya se estudiaron, ya están normatizadas, que se pueden realizar. Entonces, el lactato se puede realizar, es decir, indirectamente podemos decir que el lactato está más de 2 cuando el llenado capilar está más de 3 segundos. El tercer paso, cuando nosotros sospechamos en nuestra paciente de sepsis, pues vía cristaloides, Ringer lactato, Ringer normal, solución fisiológica, tenemos que hidratar a nuestra paciente. ¿Cuál es la meta? 4 cc, kilogramo peso o en bolos de 300 a 500 cc. Y evaluamos las respuestas. Cuarto paso, antibiótico. Inicio en la primera hora. Y el antibiótico que tengas en el lugar del diagnóstico. Cuanto de mayor espectro, mejor, pero a veces no hay en un centro de salud, por ejemplo, más que la amoxicilina. Entonces, el antibiótico que tengas. Sospechas de sepsis, Pero inmediatamente antibiótico. Y los vasoactivos cuando nosotros tenemos a nuestro paciente con hipotensión. Entonces, vasoactivos no vamos a tener en primer nivel y en un consultorio, digamos, pequeño. Los vasoactivos generalmente están manejados por terapia intensiva y de primera línea se indica la noradrenalina por vía periférica en la dosis indicada. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? En la parte práctica, poner vía a nuestra paciente con cristaloides en bolos de 500 cc en 20 minutos, hacer el llenado capilar y administrar antibióticos. Apenas tengamos la sospecha en el diagnóstico. Esta parte, jóvenes, es lo importante. Diagnostican con el quisofa o sofas de sumido y este es el paquete que debemos nosotros dar a nuestra paciente. En la cuarta columna, el soporte orgánico, tenemos que manejar la hipotensión porque este paciente ya está con un shock séptico, se usan vasopresores como la noradrenalina de primera línea,
Si hay disfunción cardíaca sinotrópicos como la dobutamina, el shock séptico, usamos esteroides, soporte ventilatorio, soporte renal. Y tenemos intervenciones y el seguimiento. Entonces, en la primera línea manejamos el SOFA o el QI-SOFA para la sospecha de sepsis. La sepsis se considera una disfunción orgánica que amenaza la vida del paciente causado como una respuesta del huésped no regulada a la infección. Esa es la definición de sepsis. Entonces es otro cuadro que altera a todo el organismo, igual que la hemorragia obstétrica grave, igual que el trastorno hipertensivo. La sepsis pues altera muchos órganos. Y el shock séptico. El shock séptico no es nada más que la sepsis, que la definimos con anormalidad profunda circulatoria y celular metabólica que incrementa sustancialmente la mortalidad. Es decir, hay hipotensión y que aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, de toda esta presentación ganamos el diagnóstico temprano, las 5 medidas de la primera hora y la definición de sepsis y shock séptico. La sepsis materna es la condición que amenaza la vida. Entonces, diagnosticar sepsis, tenemos que adelantarnos. Si nuestra paciente tiene un foco infeccioso, por ejemplo, renal, con toda la clínica de náuseas, vómitos, dolor lumbar, biocitos, leucocitos de 200 en el examen de orina, fiebre, pues nosotros no vamos a esperar a que se manifieste con un shock séptico. Tenemos que internar a nuestra paciente, dar líquidos, tomar cultivos y empezar el antibiótico. Por cada hora de retraso aumenta la mortalidad. Y definida como la disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, nacimiento o en el periodo posparto o posaborto. Tenemos el caso clínico, vean la hora que es importante, 14 horas, paciente de 20 años, primigesta, 5 consultas prenatales para clínicas normales. Es decir, en el prenatal todo muy bien. Actualmente con 28 semanas de gestación, cultivo a las 12 horas, E. coli 100.000, es un cultivo positivo. Tratada con cefadrina, 500 miligramos bioral cada 6 horas por 7 días por la infección urinaria. No hay datos en el cultivo, no hay historia previa, no hay antecedentes patológicos y niega vacunación contra influenza o COVID-19. Está consciente, orientada, mucosas secas, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, auscultación pulmonar normal, abdomen con el útero gravídico, una altura uterina de 24 centímetros. Frecuencia cardíaca fetal 170 por minuto, sin contracciones. Y hay signos positivos en fosa lumbar derecha. El examen obstétrico, cuello posterior cerrado. Y tenemos acá los signos vitales. 91% de saturación. Tenemos la presión arterial 80-50. Presión arterial media de 60. Y frecuencia cardíaca de 126. Entonces hay hipotensión, taquicardia. Frecuencia cardíaca 126 por minuto, presión arterial 80-50, respiratoria 27. Y acá tenemos los datos importantes. Nuestra paciente está taquicárdica, hipotensa, taquipneica y febril.
Entonces, con estos datos nosotros podemos ya sospechar que nuestra paciente tiene sepsis obstétrica de origen renal, como estaba en el caso clínico. Entonces, aquí tenemos los posibles diagnósticos: sepsis grave, shock séptico, sepsis probable de origen urinario, ninguna es correcta. Y vamos buscando definiciones para nuestro diagnóstico. Sepsis: disfunción orgánica causada por una infección durante el embarazo, es decir, cualquier foco infeccioso puede llegar a sepsis. Como es obstétrica, puede ser en el embarazo, parto, puerperio o luego de un aborto. ¿Cómo se manifiesta esta disfunción orgánica? Por los signos vitales en la forma básica. Shock séptico: alteraciones circulatorias, hipotensión, celulares y metabólicas. Por eso pedimos nosotros el lactato, asociadas que condicionan un mayor riesgo de mortalidad. Y si nosotros no tomamos una buena conducta, no detectamos la infección, esta pasa a sepsis, a una disfunción orgánica. Si no corregimos este cuadro, pues pasa un shock séptico, donde ya tenemos alteraciones celulares, metabólicas, circulatorias, y si no tomamos medidas, pues la muerte en más del 90%. Y este es un dato importante: se identifica la hipotensión como la hipotensión que requiere el uso de vasopresores, como dijimos, la noradrenalina, para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. La presión arterial media, que es la presión de perfusión, y es la que permite pues la oxigenación celular al final, y que tiene valores de lactato mayor a 2, a pesar de una adecuada resucitación líquida. Entonces este valor es importante y nosotros podemos inferir con el llenado capilar. De la presentación tenemos que sacar nuevamente la definición de sepsis y shock séptico. Entonces nosotros podemos encontrar este cuadro en varios lugares de la evolución desde un foco infeccioso hasta el shock séptico. ¿Qué tenemos que hacer? Frecuencia cardíaca mayor a 110 por minuto, es decir, taquicardia por 15 minutos. Frecuencia respiratoria, taquipnea, mayor a 24 por minuto, mayor a 15 minutos. Y hipotermia o fiebre. Estos son los parámetros jóvenes que debemos tomar en cuenta. No necesitamos laboratorios para hacer el tamizaje. Y el tamizaje es positivo con 2 o más criterios. Y si tenemos este tamizaje positivo, pues tenemos que dar el manejo que dijimos con los 5 manejos, es decir, con el paquete. Y si contamos con laboratorios, solicitamos laboratorio. Pero vean, con la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura, podemos nosotros sospechar de sepsis. Entonces, mujer embarazada o en el puerperio, es decir, una paciente obstétrica, cursando con una infección, con una falla orgánica inexplicada. Siempre considerar la posibilidad de sepsis aunque no tenga fiebre. 2 parámetros nos ayudan a sospechar. Entonces,
Debemos exagerar en nuestras pacientes para tomar una medida a tiempo. En estas pacientes con hemorragias, trastorno hipertensivo del embarazo y sepsis, tenemos que adelantarnos. Un diagnóstico temprano disminuye el aborto y mortalidad materna. Y tenemos exámenes complementarios que no siempre hay en un primer nivel o en un consultorio. Alteración en el hemograma, pruebas de coagulación, eh, gasometría arterial. Si está nuestra paciente internada, podemos monitorizarla. Como es una paciente grave, pues colocar sonda Foley, debe estar monitorizada y en terapia intensiva si fuera necesario. Pues como es, puede atacar a muchos órganos y sistemas, pues puede haber falla respiratoria, hepática, en la coagulación, el lactato, neurológico, alteración en la conciencia, cardiovascular, hipotensión que requiere vasoactivos y renal. Estos son los principales criterios de lesión de órgano blanco. Por ejemplo, si nosotros decimos que esta paciente tiene un foco renal, entonces vamos a la función renal, la creatinina de 1.2 o más, y puede estar ubicado en cualquier parte del organismo el foco, y toda la respuesta de la sepsis es pues una respuesta inadecuada a este foco. Tenemos varios parámetros de diagnóstico. Por ejemplo, el SOFA que aparte necesita laboratorio, el SOS, el SIRS, etcétera. De esta presentación nosotros nos vamos a ir arriba a la derecha. Esto es lo que va a ser útil en nuestra práctica. El QISOFA. Este QISOFA tiene estos parámetros. Presión arterial sistólica menor a 110, frecuencia respiratoria mayor a 20 y alteración neurológica. Pero este QISOFA es para una paciente no obstétrica. Esto podemos utilizar en cualquier paciente no obstétrica. Y son las diferentes clasificaciones. Entonces, nosotros nos vamos a ir a ver en en las siguientes presentaciones el QISOFA obstétrico. ¿Qué herramientas utilizaría para saber qué tan grave es la situación? Nosotros vamos a utilizar el QISOFA obstétrico. Todas nos sirven, pero vamos a utilizar el QISOFA obstétrico. Tenemos parámetros en la población en general. El QISOFA con respecto a la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica y estado de conciencia. Pero como vimos, tenemos adaptaciones fisiológicas en el embarazo. Tenemos cambios fisiológicos, inmunológicos, anatómicos, cardiovascular, volumen plasmático, frecuencia respiratoria, como vimos en las presentaciones anteriores. Entonces, en un embarazo hay cambios y los valores normales del embarazo de frecuencia respiratoria y presión arterial superponen al QISOFA. Es decir, el QISOFA de una paciente no gestante es diferente. Y hay varios estudios donde en la presentación arriba a la derecha ya tenemos el QISOFA
SOFA obstétrico, es decir, el resumen del SOFA. Y estos son los valores que tienen que tomar en cuenta en un paciente gestante. Presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Si nuestra paciente es hipotensa. Frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto. Taquipneica. Y alteraciones en la conciencia. Paciente agitada, inconsciente, etcétera. Si tienes dos de estos parámetros, dos de estos tres, tú ya puedes sospechar de sepsis. Y esto está, pues, a la mano y al alcance nuestro. Solamente necesitamos un tensiómetro, contar la respiración en un minuto y hablar con nuestra paciente. Y podemos nosotros, pues, sospechar de sepsis obstétrica. Si nuestro quiso fue positivo, ¿qué debemos hacer? Pues todo el paquete. Debemos hacer llenado capilar, cristaloides, antibióticos, es decir, todo el manejo. La primera hora es fundamental para evitar mortalidad materna. Entonces, de esta presentación nos llevamos el quiz of obstétrico con estos valores que son para nuestra paciente obstétrica. Y el quisofa, pues como vieron, en la embarazada tiene diferentes valores. Ya está estudiado nuevamente. Sistólica menor a 90, respiratoria mayor a 25 y alteraciones mentales o en la conciencia. Y esto es el SOFA. También tenemos esta tablita que pueden tener en el servicio de emergencias. Entonces, en la parte roja nos dice que nuestra paciente tiene alteración en los signos vitales grave, en la parte media normal y varios intermedios. Y al final tenemos que sacar un puntaje para ver la gravedad de nuestra paciente. Y este es el cuadro obstétrico. El anterior era un paciente no obstétrico. Este es el que debemos manejar. Y miren qué parámetros tenemos. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Hasta ahí no necesitamos más que tomar los signos vitales. Porcentaje de oxígeno requerido para mantener una saturación del 95%, eso es cuando ya tenemos oxígeno. Temperatura, otro signo vital y estado de la conciencia. Jóvenes, estos parámetros pues los tenemos en el control de signos vitales. Inclusive y el oxígeno de pulso vemos manejar a todos nuestros internos. Y el score, por ejemplo, le damos 0 cuando tiene estos valores de la columna en blanco. Le damos el puntaje 1 cuando el valor está en la columna verde. Valor de 2 cuando está en la columna anaranjada y valor de 3 en la columna roja. Por ejemplo, la presión arterial. Si está menor a 80, pues le damos 3 puntos. O si está mayor a 160, pues le damos 3 puntos. Este cuadro se utiliza en todas las emergencias obstétricas, en trastorno hipertensivo del embarazo, en hemorragias y en sepsis. Y nos da pues el grado de alteración de nuestra paciente. Y según la puntuación nosotros podemos decir
Puntuación cero, pues observación de rutina, mínimo cada 12 horas de observación. Si está de 1 a 3, pues el riesgo es bajo, observación mínima de 4 horas. Un parámetro de 3 o mayor a 4 en la sumatoria, riesgo intermedio. Y si sumamos 6 o más, pues es un riesgo obstétrico alto. Tenemos que hacer monitoreo continuo de signos vitales. Y aquí se activa pues el código Mater. Esa es la utilidad de esta presentación. Estos cuadros son con valores obstétricos para hacer triaje a nuestras pacientes y las clasificamos riesgo bajo, intermedio o alto para el manejo. Y podemos, por ejemplo, ver esta paciente. Frecuencia cardíaca 126 por minuto. Entonces vamos a la frecuencia cardíaca. 126 está con puntaje de 2. Sigan el cursor, frecuencia cardíaca, pues está con valor de 2 en la columna naranjada a la derecha. Presión 80-50, entonces estamos acá, presión de 80. En la segunda columna, puntaje de 2. Frecuencia respiratoria 27 por minuto. Estamos en la columna naranjada a la derecha, 2 puntos. Saturación de oxígeno al 91%, normal. Temperatura 38,9. Estamos acá. Puntuación 1. Y Glasgow 15. Si nosotros sumamos la puntuación, pues nos sale 7. Entonces eso nos dice que nuestra paciente tiene riesgo alto. Debemos hacer monitoreo continuo. Esta paciente tiene que estar en terapia intensiva. Y acá se activa el código MATE para que realicemos todo el manejo de esta paciente. Y este era el ejercicio. Puntuación de 9. El estado de conciencia está normal, 15/15. Entonces una paciente obstétrica grave. En el manejo, ¿qué es lo que debemos hacer en la primera hora? Nuevamente vamos a repetir. Aportar volumen, cristaloides, bolos de 500 cc en 20 minutos. Cultivo, si tuviéramos al alcance hemocultivo o del lugar que sospechan. Antibióticos, el que tengan. Vasoactivos, noradrenalina, si tuvieran, si no, no podemos manejarlo. Y tratando de conservar la presión de perfusión mayor a 65 milímetros de mercurio. Todas están como un manejo dentro del paquete. Nuevamente, jóvenes, nosotros tenemos un quizof alterado. Nuestra paciente está hipotensa, taquipneica y está irritable. Entonces nosotros decimos, esta paciente tuvo parto hace 4 días, tiene que ser obstétrica, ¿verdad? O tiene que tener embarazo, o puerperio, o posaborto. Esta paciente con sospecha de un foco infeccioso, podemos encontrar el foco en pulmones, en riñón, urinario, digestivo, en el área obstétrica, es decir, posterior al parto en el útero, posterior a la cesárea, está en la herida quirúrgica. Nosotros entonces tenemos paciente obstétrica con un foco infeccioso,
Con el quisofa sospechoso ya es diagnóstico. Y tenemos como en la manito 5 medidas. Toma de cultivos, si tenemos hemocultivo y del foco. Medición de lactato, no tenemos laboratorio, los reemplazamos con el llenado capilar. Inicio de antibióticos. Cristaloides endovenoso en bolos de 500 cc en 20 minutos y el vasopresor noradrenalina. Entonces no tenemos nosotros el 1, el 2, perdón, el 1, no tenemos el 5. Entonces pues hagamos llenado capilar, antibiótico y líquidos. Y así mejoramos el pronóstico de nuestra paciente. No podemos tener nuestra paciente con sospecha y enviarla a un hospital sin tomar estas medidas. Y a eso se refiere a los paquetes de intervención. Si nosotros tenemos la sospecha, pues tenemos que dar todo el paquete de intervención. En hospital de tercer nivel se puede realizar inclusive la toma de cultivos, no tenemos 24 horas. Y no esperamos la toma de cultivos, iniciamos antibióticos. Tercer nivel, contamos con gasometría, antibióticos de tercera generación, líquidos, vasopresores en terapia intensiva. Lo único que nos falta es cultivos las 24 horas y fines de semana. Y aquí está todo el paquete en el manejo de nuestro paciente crítico, con sospecha de sepsis. Y tenemos que nosotros buscar el foco obstétrico. Si fue un aborto, si, si nuestra paciente está con membranas rotas de muchos días, podemos tener infección intramniótica, endometritis postparto, mastitis. Entonces, debemos en nuestra paciente obstétrica buscar todos estos focos. Y nuestra paciente gestante también puede tener focos en riñón, apéndice, puede tener apendicitis, peritonitis, infección de la herida posoperatoria, infección de la episiotomía. Nosotros debemos buscar el foco obstétrico y no obstétrico. Tenemos en frecuencia varios cuadros, pero nosotros nos guiamos en la semiotecnia, ¿verdad? Anamnesis nos orienta qué órgano es el órgano blanco, el órgano afectado. Por ejemplo, la paciente dice, doctor, tengo dolor al orinar, orino a cada rato y tengo dolor lumbar, fiebre, náuseas, vómitos. Entonces pensamos que es pues el riñón el que tiene el foco. Y al examen físico confirmamos y el laboratorio también nos ayuda al final. Entonces buscar el foco y en obstetricia estos dos son los focos más frecuentes. Un aborto infectado, vías urinarias, corioamnionitis, endometritis y vía aérea. Líquidos endovenosos. Inicio inmediato en pacientes con sepsis, con lactato mayor a 4, un llenado capilar mayor a 3 y presión arterial media menor a 65. Y aquí no entra la dextrosa, no entra coloides, es decir, no entra
perfundina, LMACL, solo están los cristaloides. Y tenemos dosis kilo peso. Y dice 30 ml kilogramo peso de un cristaloide dentro de las primeras 3 horas. Y nosotros tenemos que medir presión arterial, frecuencia cardíaca y presión arterial media. La posición ha sido estudiada, nos ayuda. Y acá tenemos el paquete de intervención. Tiempo de llenado capilar. Aplicar presión firme en la superficie ventral de la falange distal del dedo índice derecho con un portaobjetos que usamos en nuestras tomas, ¿no? De Papá Nicolau hasta que quede blanco. Arriba a la derecha, pues está la presión con el portaobjetos. Luego de 10 segundos se libera y se mide el tiempo de retorno del color a la piel normal. Tiempo de llenado superior a 3 segundos se define como anormal. Y en los estudios es equivalente a un lactato mayor a 2, que también es anormal. Vasopresores, pues no lo vamos a manejar. No tenemos en primer nivel, ni en segundo. Pero el inicio debe ser temprano. La noradrenalina es la de elección y se indica cuando pues hay hipotensión. El objetivo es mantener la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. La presión arterial medio de perfusión es la que nos indica la oxigenación a los tejidos y células. Y el manejo inicial, la primera hora, el tratamiento precoz salva vidas. Por cada hora de retraso en el diagnóstico y tratamiento, la mortalidad aumenta en 8%. Es alto, doctores. Entonces, nuevamente, paciente con sospecha de un foco infeccioso, con alteración en los signos vitales, en el quisofa conciencia, presión arterial sistólica y respiratoria alterados, pues pónganle vía, antibiótico y refieran a la paciente. En resumen, ese es el tratamiento de emergencia: vía, hidratación y antibiótico. Y hasta ese punto disminuimos la mortalidad en 8% si nuestro tratamiento es así de rápido. Manejo con protocolos en la primera hora. Hacer lo más importante para disminuir la mortalidad materna. La sepsis materna es una emergencia, es decir, si no haces el manejo, la paciente se nos muere. Tiene que ser un tratamiento inmediato. Y tenemos que hacer varios exámenes que los tenemos en tercer nivel, en primer nivel no. No vamos a alcanzar nosotros jóvenes a una gasometría. No vamos a alcanzar a hacer cultivos, tomografía, pero no salva vidas. Es para hacer el control, terapia, ver la progresión, mejoría, etcétera. Importante, vía y antibióticos apenas tengamos la sospecha de sepsis materna. Y tenemos exámenes complementarios que los pueden llevar a la tabla. Ustedes ya saben hacer el grado con la tablita que repasamos. Pueden hacer ustedes este ejercicio.
y es el manejo de esta tablita. Esta tabla pueden tenerlo en su servicio de emergencias. Y ustedes hacen el triaje y sacan el puntaje y teníamos nuestros riesgos según el puntaje. En este caso, el puntaje de 9, paciente grave. Entonces tiene que ir a un área de terapia intensiva. Otra paciente. Nuevamente el uso de la tabla. Estamos yendo rápido por el tiempo. Esos son ejemplos. Nuevamente, la primera columna. Esto es lo que tienen que llevarse, jóvenes. El diagnóstico. Esto no, perdón. Las dos primeras columnas. Esta es ya nuestra paciente en un hospital segundo a tercer nivel. Nosotros actuamos en medicina de emergencias en primer nivel. Esto ya es cuando nuestra paciente está internada y en el manejo en terapia intensiva. Implementación de paquetes de intervención en sepsis para facilitar la atención. Entonces tenemos nuestras listas de chequeo y tenemos que cuando sospechamos el paquete tiene que ir juntos en lo posible los 5 parámetros indicados. Para los hospitales y sistemas de salud se recomienda utilizar un programa de mejoramiento para la sepsis que incluye el tamizaje, WISOFA, para pacientes agudos y de alto riesgo, además del procedimiento estandarizado para su tratamiento, antibiótico e hidratación con cristaloides. Y tenemos que tener, como hablamos, un mapa mental compartido en todos los cuadros de urgencia y emergencia obstétrica. No puede nuestro mapa mental variar. Por eso tenemos los parámetros bien establecidos. Lista de chequeo. De acuerdo al lugar donde te encuentres, pues haces tu lista de chequeo. Ver qué detalles tienes que tomar en el diagnóstico y tu tratamiento. No puedes saltarte ni un paso. Nuevamente es un resumen de sospecha, estratificación, el manejo de la primera hora, soporte, intervención y seguimiento. Ustedes jóvenes, ¿dónde se van a enfocar? Al quiz obstétrico para la sospecha, buscar el órgano blanco o alterado y el manejo en la primera hora. En la mayoría de las presentaciones se repite el mensaje final. El combate de la sepsis va desde medidas generales, calidad de vida, educación, dar los signos de alarma a nuestros pacientes, accesibilidad a cuidados médicos de calidad, a la existencia de áreas de cuidados críticos de alta tecnología. Debemos prevenir. Por ejemplo, si una paciente está con rotura prematura de membranas, no hacer tactos, evitar los tactos, porque nosotros estamos aumentando el riesgo de infección y sepsis. Es fundamental la sospecha precoz. Es mejor pecar en este caso por exceso. El diagnóstico correcto, WISOFA. El inicio del tratamiento, los 5 parámetros en el paquete en la primera hora. Son necesarios más estudios específicos de sepsis en el embarazo, ya que la extrapolación de los datos no siempre es confiable. En el embarazo hay muchos cambios que
no están presentes en los estudios de pacientes no gestantes. Tenemos recomendaciones en el manejo de la sepsis materna. Muy bien, jóvenes, ese es el tema de hoy día que debemos revisar. La sepsis en la parte teórica y práctica es muy importante, causa de mortalidad materna. Y lo que tenemos que llevarnos, pues, es la parte práctica y las medidas iniciales del manejo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por el tiempo. Coordinaremos las prácticas, em, desenviar el mensaje para el horario y el día de las prácticas y simulacros. Si no hay alguna pregunta, nos despedimos por la hora también. Abarcamos una hora exacta. ¿Algún comentario, jóvenes? Muy bien. Entonces, hasta la próxima, jóvenes. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego, doctor. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches.